El Centro de Capacitación Personal y Profesional para Maestros agradece su confianza y les da la más cordial bienvenida a esta sesión. Soy la profesora Claudia Mateo Serrano y estaré compartiendo para ustedes información relacionada con los fines de la educación. Antes de continuar con el documento oficial, es importante identificar y tener claro qué es un fin. Un fin es un objetivo o un propósito que se desea alcanzar a través de una o varias acciones que se van a poner en marcha. En la educación, los fines se refieren a las metas fundamentales orientadas al desarrollo integral de los estudiantes, abarcando aspectos académicos, sociales, emocionales y éticos. El documento con el que trabajaremos en este momento es el capítulo segundo de la Ley General de Educación, que se refiere precisamente a los fines de la educación. Por la experiencia que hemos tenido en los diferentes procesos que se están llevando a cabo, hemos identificado algunos cuestionamientos que se encuentran dentro de los reactivos o algunos apartados que nos llevan precisamente a la respuesta de las preguntas que vamos a tener en el examen. Dentro de estos cuestionamientos o dentro de estos enunciados que se nos pueden presentar en el examen, nosotros aquí hemos colocado 5. El primero de ellos está relacionado de manera específica con un reactivo que busca una respuesta conceptual de manera literal. Nos pueden preguntar, por ejemplo, ¿qué enunciado expresa un fin de la educación? Y ahí nosotros deberemos tener presentes estos 10 fines de la educación para poder identificar en esas 3 respuestas que nos van a dar aquel que está escrito de manera literal tal cual aparece en el documento. También podemos encontrar algunos otros cuestionamientos como ¿qué acción ejemplifica el fin de la educación? Tal. Y ahí nos pueden continuar con alguno de los 10 fines para poder nosotros identificar en las respuestas esa acción que ejemplifica ese fin que nos están colocando. También nos podemos encontrar con algún reactivo que nos indique, señale una acción para el cumplimiento del siguiente fin de la educación. Igual nos van a poner ahí alguno de los 10 fines para que nosotros identifiquemos acciones que den cumplimiento a ese fin. O también podemos tener ahí, identifique la situación escolar en la que no se cumple determinado fin que nos estén colocando en el reactivo. O, caso contrario, identifique una situación escolar que da cumplimiento al siguiente fin de la educación. Entonces, de esta manera, el examen no solamente nos va a traer cuestiones conceptuales, también situacionales, en donde nosotros deberemos tener la habilidad para identificar ya sea los fines o también en su momento los criterios o algún artículo específico de algún otro documento que aparece en nuestra bibliografía. Entonces, por ello, es tan importante conocer el documento, pero no tan solo para aprendérnoslo de forma literal, sino para ver qué acciones que nosotros llevamos a cabo en nuestra aula, en nuestra escuela y en nuestra comunidad nos encaminan precisamente al logro de estos 10 fines de la educación. Vamos a iniciar entonces con la revisión de este documento. Específicamente vamos a trabajar con el artículo número 15. El artículo número 15 de esta Ley General de Educación nos dice: la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, persigue los siguientes fines. Y son 10. Son 10 los fines de la educación que encontramos en este artículo número 15. El primero de ellos: contribuir
al desarrollo integral y permanente de los educandos, para que ejerzan de manera plena sus capacidades a través de la mejora continua del sistema educativo nacional. Y aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, están subrayadas algunas palabras. Las que están en color rojo son palabras clave que en los diferentes documentos de la nueva escuela mexicana ya hemos observado. Desarrollo integral y permanente. Ejercer de manera plena sus capacidades. Y en color rojo, como ustedes pueden observar, está el verbo. El verbo es sumamente importante que nosotros lo tengamos claro. Cuando habla de contribuir, quiere decir que son acciones que nosotros debemos favorecer precisamente para que nuestros estudiantes alcancen este desarrollo integral, que nosotros estamos inmersos en esas acciones para que se logre este fin. Y bien, dentro de todo el trabajo que nosotros realizamos, tanto en nuestras aulas, siendo maestros, como en nuestras escuelas para quienes son directivos o supervisores, están varias acciones. Aquí yo he colocado algunas de ellas para que ustedes, al momento que las estén escuchando, también vayan ustedes revisando esas acciones que ya han hecho en sus aulas, en sus escuelas o en su comunidad y que están realmente atendiendo este fin. En primer lugar, tenemos el trabajo por proyectos. El trabajo por proyectos que integran diferentes disciplinas y que a la vez le permite al estudiante encontrarle sentido a eso que está aprendiendo. Y no solamente encontrarle sentido, sino también encontrarle utilidad para la vida. Además de ello, cuando nosotros fomentamos el trabajo en comunidad, el trabajo colaborativo, también estamos encauzando a este desarrollo integral, porque el alumno aprende en comunidad a resolver problemas de esa realidad en que se encuentra, realizando investigaciones en conjunto o creando productos que le lleven a resolver estas problemáticas. Las actividades que nosotros implementamos que desarrollan la inteligencia emocional, la empatía y las habilidades interpersonales también están favoreciendo este desarrollo integral. Utilizar herramientas digitales en el trabajo con los alumnos, en el trabajo entre docentes, apoya en gran medida el desarrollo integral de nuestros estudiantes. La evaluación formativa. La evaluación formativa a través de la retroalimentación le está diciendo al niño lo que debe mejorar. Y no solamente al niño, también a nosotros como docentes, como directivos, esas retroalimentaciones que tenemos después de una evaluación nos permiten identificar aquellas áreas que debemos mejorar, precisamente para que los alumnos puedan alcanzar y lograr esta excelencia en la educación. Promover el análisis crítico de textos, la producción escrita, que los alumnos elaboren ensayos, diversos tipos de texto, así como favoreciendo la expresión oral a través de debates en donde argumenten y en donde expongan sus puntos de vista. Todo esto permite este desarrollo integral porque no nos estamos enfocando solamente a la parte cognitiva, sino estamos abarcando diferentes aspectos de nuestros estudiantes. Algo importante, que las actividades que nosotros planifiquemos, porque ahí dice en el verbo contribuir, nosotros debemos estar inmersos en este proceso. Las actividades que nosotros planifiquemos sean actividades desafiantes, que permitan al alumno pensar de manera crítica, que le permitan también encaminar sus acciones a resolver problemas que existen a su alrededor. Y algo también fundamental, adaptar la enseñanza para atender las necesidades, los estilos de aprendizaje y también para atender aquello que el niño le gusta, aquello que siente interesante, que le agrada, para que de esta forma estemos nosotros favoreciendo la inclusión, que todos estén inmersos en este proceso educativo para que alcancen de manera individualizada y de manera comunitaria este desarrollo integral
y permanente. Es decir, la educación no se termina en la escuela, que eso que los alumnos están aprendiendo lo lleven a sus hogares y continúen aprendiendo a lo largo de toda su vida. El siguiente fin, el fin número 2, nos dice promover, y ahí tenemos el verbo en rojo, promover el respeto irrestricto de la dignidad humana como valor fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad, a partir de una formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social en un marco de respeto por los derechos de todas las personas y la integridad de las familias, el aprecio por la diversidad y la corresponsabilidad con el interés general. Entonces, dentro de nuestras escuelas, dentro de nuestras comunidades y en nuestras aulas, debemos estar promoviendo en todo momento este respeto irrestricto. El respeto irrestricto, recordemos, es el que se da sin condiciones. Entonces, ¿qué acciones nosotros hemos ya realizado en nuestras aulas promoviendo esta convivencia, promoviendo el respeto de los derechos de todas las personas y esta corresponsabilidad de todos? Vamos pensando, aquellos que ya hemos implementado en el aula. Y este fin número 2 está muy relacionado también con el fin número 3, que nos dice inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva y promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los derechos, con el mismo trato y oportunidades para las personas. Enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva. Estos conceptos también los encontramos en el artículo 3. Y la igualdad sustantiva, recordemos que son las mismas oportunidades para todos. ¿Y qué acciones se pueden llevar a cabo que vinculan estos fines de la educación y que de alguna manera están favoreciendo alcanzarlos? Actividades en las que los estudiantes colaboren en iniciativas que beneficien a la comunidad. La metodología de aprendizaje-servicio nos ayuda precisamente a estas actividades comunitarias. Actividades que permitan la convivencia armónica entre alumnos, pero que también involucren a las familias. Invitar a personas que tengan experiencias de vida diversas ocupaciones, para que compartan las historias con los estudiantes. Que llegue el panadero, el carpintero, que llegue el campesino, el doctor o el abogado, y que compartan con los niños sus experiencias para que ellos vayan identificando que todos tienen un valor importante por el simple hecho de ser personas. Lectura y análisis de textos que aborden temas de la dignidad, de los derechos humanos y justicia social, incluyendo libros de la biblioteca de aula y de la biblioteca escolar. Jesús Betts es un libro de la biblioteca escolar que realmente trae un contenido bastante importante en cuanto a la parte de inclusión, en cuanto a la parte de dignidad, y es un libro también que se puede leer con los niños para favorecer este enfoque de derechos humanos. Trabajo en colaborativo, que los alumnos aprendan a trabajar en colaboración, que se respeten unos a otros y que valoren las características positivas de cada uno, pero también que ayuden a todos aquellos que lo requieren. Proyección de películas, proyección de documentales, discusiones en grupo partiendo de lo que observan en estas películas o en estos documentales, en donde se favorece o en donde se altera este respeto a los derechos humanos. Elaboración en colaborativo de los acuerdos de convivencia. Los acuerdos de convivencia, recordemos que permiten que se mantenga esta cultura de paz en las aulas y en las escuelas, pero no deben ser impuestos. Nosotros podemos interactuar con los estudiantes para que ellos generen estos acuerdos de convivencia en el aula y con los padres de familia también, para que de esta forma se tome en cuenta la voz de todos
y se tenga presente el respeto a la dignidad en estos acuerdos de convivencia. Elaboración de ajustes razonables en las planificaciones. Colocar estos ajustes razonables para atender las necesidades de alumnos con discapacidad, de alumnos con aptitudes sobresalientes, tomando en cuenta sus características y de esta forma también favoreciendo la inclusión, respetando a cada uno con sus características individuales y promoviendo precisamente que alcancen esta excelencia académica. En el fin número 4 encontramos fomentar el amor a la patria, el aprecio por sus culturas, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores, símbolos patrios y las instituciones nacionales. Fomentar amor a la patria, aprecio de las culturas, conocimiento de la historia, valores, símbolos patrios, instituciones nacionales. Son palabritas clave que estamos nosotros identificando de manera reiterada en los diferentes documentos de la nueva escuela mexicana. Por ello, es que debemos considerar acciones encaminadas a ello. Y dentro de estas acciones, que me imagino que ustedes ya van identificando en su memoria todo aquello que han hecho con sus alumnos o todo aquello que están haciendo como directivos o como supervisores en sus escuelas. Y aquí tenemos algunas también que nos pueden ayudar precisamente a encaminar esta meta, este fin. Elaborar murales y proyectos artísticos que representen la historia, la cultura y los símbolos nacionales. Invitar historiadores, invitar antropólogos, veteranos de la revolución, que vayan a dar charlas a los estudiantes, que vayan a dar conferencias a las familias sobre historia, sobre alguna situación importante que haya ocurrido en esa comunidad. Esto obviamente al ser vivencial, logra mayor significado en los estudiantes. Trabajar escenificaciones en las aulas de temas históricos para que posteriormente sean representadas en los honores o en los festivales escolares. Organizar celebraciones de las principales fiestas patrias y culturales del país, involucrando a los padres de familia, retomando elementos culturales que hay en la comunidad. Realizar visitas didácticas a museos, a zonas arqueológicas y que estas visitas deriven en la elaboración de cuentos, de historietas, que estén relacionadas con las experiencias que el niño va viviendo. Trabajar también el debate, retomando los diferentes roles de los héroes de la independencia o de los villanos de la independencia, de la revolución o de cualquier otra situación histórica que haya ocurrido en nuestro país o en las comunidades. Hacer análisis de los himnos, de las canciones revolucionarias, de los corridos nacionales, que los niños las escuchen, que los niños vayan identificando por qué escribieron esto, qué había en ese momento que estaba sucediendo en el país que derivó de la escritura de estas canciones, de estos corridos, de estos himnos. En cada estado hay un himno también. Entonces, hacer el análisis de la letra de cada uno de ellos puede resultar algo también muy significativo. Observar películas en donde se aprecie la cultura del país, observar documentales históricos y posteriormente debatir sobre ellos o hacer un análisis de lo que se observó. Todo esto nos va a permitir de alguna manera fomentar este amor a la patria, lograr que los niños aprecien su cultura y que conozcan también de la historia, de su comunidad, de su estado, de su país. En el fin número 5 encontramos formar a los educandos en la cultura de paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos, que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. Y es conocido por todos. En todos los lugares vamos a encontrar personas distintas, personas diferentes. Hay una gran diversidad en cada escuela, en cada comunidad dentro de nuestro país.
Y los niños entonces deberán ser formados en esta cultura de paz. Depende de nosotros los maestros contribuir a esa formación dentro de las actividades que nosotros implementemos en las aulas y en nuestras escuelas. Y aquí podemos nosotros mencionar torneos deportivos entre grupos y entre escuelas. Uso del arte para expresar, para reflexionar sobre temas de paz, de respeto, de tolerancia, a través de la pintura, a través de la escultura, a través de escribir canciones, lectura, análisis y reflexión sobre las noticias de la comunidad, sobre las noticias del país, qué está sucediendo también en el mundo, identificar los conflictos, por qué están ocasionándose esos conflictos, qué deriva a estos conflictos y cómo podemos lograr una solución pacífica. Trabajar también con ellos juegos en donde se requiera cooperación, trabajo en equipo, que alcancen un objetivo en común para que aprendan a ponerse de acuerdo sin caer en situaciones violentas, en donde utilicen el diálogo para poder trabajar de esta manera cooperativa. Lectura y reflexión de cuentos que aborden temas de paz, de amistad, de respeto a las diferencias. La biblioteca de aula, la biblioteca escolar, tiene una gran cantidad de libros que nos pueden servir precisamente para hacer estos análisis de acuerdo a la edad de cada uno de nuestros niños. Creación de espacios en el aula y en la escuela en donde los niños puedan ir para calmarse, para resolver conflictos de manera pacífica, espacios espacios emocionales en donde los niños puedan descansar, en donde puedan despejarse. También es parte de este trabajo que podemos hacer en las aulas o que muchos ya están haciendo también. Trabajar el aprendizaje situado. Cuando surja algún conflicto dentro del salón, en nuestra escuela, podemos nosotros trabajar ese aprendizaje situado llevándolo precisamente al aprendizaje dentro de las vivencias que están ocurriendo, que partiendo de esos conflictos, de esas situaciones problemáticas, todos aprendamos a resolver pacíficamente. Implementar buzones en donde los niños puedan depositar notas sobre lo que sienten, sobre lo que les preocupa, o incluso donde puedan también colocar estas situaciones de conflicto que pudieran estar viviendo. Dentro de la parte de la escuela segura está esta implementación de buzones precisamente para contrarrestar el acoso escolar. Entonces, también es importante tomarlo en cuenta. Esta Ley General de Educación en estos fines nos plantea una serie de situaciones que debemos nosotros trabajar para poder alcanzar estos fines, para poder lograr este propósito, estas metas. Y en el número 6 encontramos propiciar actitudes solidarias. ¿Y cómo las vamos a propiciar? A través de lo que nosotros vayamos diseñando en nuestra planeación. Propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, en la independencia y en la justicia, para fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas, el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto entre naciones. Estas actitudes solidarias van a surgir de las aulas. Desde el aula, el niño deberá estar aprendiendo a ser solidario con sus compañeros. ¿Qué hacemos cuando un compañero no trae su desayuno? ¿Cómo le ayudamos? ¿Cómo contribuimos entre todos para apoyarle? ¿Qué hacemos cuando afuera en el patio están golpeando o molestando a un compañerito? ¿Qué hacemos? ¿Lo ayudamos? ¿Pasamos de largo? ¿O avisamos a alguien? Todas estas actitudes solidarias nosotros tenemos que estar pendientes de ayudar a los niños a que aprendan a involucrarse en este tipo de situaciones, a ser solidarios, a ser empáticos, porque la nueva escuela mexicana obviamente plantea que los niños, al momento de crecer, de ser adultos, no solamente se van a quedar en el ámbito de nuestro país, muchos de ellos van a emigrar a otros países y entonces se deberá contemplar este tipo de situaciones y este tipo de respeto entre todas las personas en donde él se encuentre.
El fin número 7 nos habla de promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y enseñanza de la pluralidad étnica, cultural, lingüística de la nación, el diálogo e intercambio cultural sobre la base de equidad y respeto mutuo, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país. Aquí es algo muy interesante, algo muy bonito cuando nosotros lo trabajamos con los niños porque ellos aprenden a amar su país. Y cuando ellos realmente adquieren ese sentido de pertenencia al lugar en donde se encuentran, pues van a buscar que todo lo que hagan esté encaminado a ese bienestar personal, pero también al bienestar comunitario. Dentro de las acciones que nosotros podemos identificar que nos lleven a alcanzar este fin, pues está organizar viajes virtuales por diferentes países o por diferentes estados, en donde los niños aprendan sobre la geografía de esos lugares, sobre las culturas, sobre las tradiciones de los lugares a donde lleguen en estos viajes virtuales a través del aula de cómputo, el aula de medios. Ahí es donde nosotros podemos trabajar con ellos toda esta parte. Analizar y debatir también, nuevamente, las noticias. Las noticias nos permiten que el niño aprenda a identificar y analizar situaciones de discriminación, de guerras, de desigualdad. Obviamente todo esto va encaminado a la edad de cada estudiante. Crear clubs de lectura en donde los niños discutan sobre aquellos libros en donde se habla de la diversidad cultural, en donde se promueva la empatía, el respeto a los demás. Organizar ferias gastronómicas, ferias culturales, en donde se presenten proyectos de diferentes países, de diferentes culturas y también de nuestro propio país. Trabajar con mapas en donde los estudiantes marquen las regiones del país y compartan información de su cultura, de su lengua, de sus comidas, de sus tradiciones. Organizar sesiones en donde los estudiantes compartan historias, compartan leyendas de la comunidad en que se encuentran o que han escuchado de otros lugares, de otras regiones o incluso de otros países. Historias que han sido contadas por sus abuelos o por la gente grande de esas comunidades. Organizar festivales de talentos en donde los alumnos presenten poemas, canciones, cuentos en diferentes idiomas, en diferentes dialectos y de esta forma favorecer esta pluralidad lingüística. Organizar ferias de máscaras, desfiles de moda, de trajes típicos, para que los niños reconozcan esa diversidad cultural que hay en México y en el mundo y que reconozcan también la importancia de respetar a los demás y de ser respetados también nosotros mismos. El fin número 8 nos habla de inculcar el respeto por la naturaleza a través de la generación de capacidades y habilidades que aseguren el manejo integral, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio climático. Actualmente estamos viviendo las consecuencias de este cambio climático. Entonces es muy importante inculcar en ellos este respeto por la naturaleza, para que de esta manera ellos vayan transformando un poco todas estas situaciones tan catastróficas que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y dentro de esas acciones que podemos nosotros trabajar o que ya han estado ustedes trabajando, incluso muchas más de las que estamos nombrando en este momento, está crear y mantener un huerto escolar en donde los estudiantes puedan plantar, puedan cuidar y puedan cosechar frutas, verduras, organizar estas jornadas de limpieza, estas faenas a nivel escuela o a nivel comunidad, este aprendizaje-servicio que salga de la escuela y que se trabaje en estas jornadas de limpieza del río, limpieza de la barranca,
en donde las familias estén interactuando también. Realizar proyectos escolares utilizando materiales reciclados como botellas de plástico, papel, cartón, o incluso hay escuelas que han vendido en sus proyectos todos estos materiales a otros espacios de reciclaje, y con ese dinero han hecho mejoras en el salón o en la propia escuela. Implementar un sistema de composta en la escuela en donde los estudiantes puedan depositar los restos de la comida que va sobrando y vayan aprendiendo cómo esos desechos se van convirtiendo en abono y que ese abono lo puedan utilizar también en los propios jardines escolares. Organizar jornadas de reforestación en la escuela o en la comunidad, involucrando a todas las familias de nuestros alumnos para que participen y entre todos vayamos tomando conciencia de ese cuidado ambiental. Construir casas, comederos, bebederos para los pajaritos, hoteles para los insectos, refugios para los animalitos pequeños que podemos encontrar en nuestra comunidad, haciendo uso precisamente de estos materiales reciclados. Realizar experimentos científicos que estén relacionados con el medio ambiente, observar la germinación de una semilla, identificar la calidad del agua que hay en un estanque, investigar cómo la luz favorece el crecimiento de las plantas y un sinfín de experimentos científicos que podemos nosotros trabajar con los alumnos. Implementar un sistema de captación de agua de lluvia y que con esa agua se hagan los aseos de los salones o se rieguen los huertos escolares. Y sobre todo, algo importante, crear esta conciencia en ellos, inculcar este respeto a la naturaleza, evitando el uso de desechables, cambiando ahora el uso de platos y vasos desechables por platos y vasos que se puedan lavar y volver a usar en los diferentes eventos que se tengan dentro del aula o dentro de la escuela. Y si se pudiera llegar esto hasta las familias y la comunidad, pues sería algo excelente. Entonces, de esta forma, con nuestras acciones dentro del aula, dentro de la escuela y dentro de la comunidad, nosotros vamos a encaminar estas metas para realmente alcanzar estos fines de la educación. En el fin número 9 encontramos fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país. Y finalmente, el número 10 nos dice, todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país. Es decir, nosotros debemos también estar trabajando con los estudiantes, orientando precisamente este bienestar y este desarrollo de nuestro país. Y con la parte del fomento de la honestidad, del civismo y los valores, pues también podemos identificar acciones relacionadas con que el niño, a través de debates, pueda expresar opiniones sobre la honestidad, sobre los valores, en donde se favorezca la escucha activa, en donde se busque el respeto de quien está al frente expresándose, leer recuentos y fábulas que tengan moralejas. Esto también es algo que a los niños pequeños les agrada mucho, preescolar y primaria baja. La lectura de estas fábulas con moraleja en donde se favorezca el trabajo con valores y discutir también de esos cuentos que lean, qué es lo que les gustó, qué es lo que no les gustó, de qué manera contribuye a su bienestar. Realizar actividades artísticas en donde los estudiantes tengan la creación de carteles, en donde se promueva la honestidad, el civismo y los valores, que estos carteles se puedan dar a conocer en los honores o también puedan ser exhibidos en algunos espacios de la escuela para que le recuerde a todos la importancia de estos principios. Implementar un sistema de reconocimiento en el que los estudiantes puedan nominar a sus compañeros por algunas acciones honestas, por algunas acciones que hayan favorecido a la comunidad. Organizar elecciones para elegir a los representantes de cada salón, para que de esta manera ellos también aprendan sobre procesos democráticos. Preparar obras de teatro en donde los estudiantes actúen situaciones relacionadas con la honestidad, invitando a padres de familia, para observar esas presentaciones, para discutir los valores que se presentan. También
podemos nosotros llevar a la escuela para los padres de familia algunos talleres en donde ellos aprendan este trabajo con valores y después lo trabajen en casa junto con sus hijos. Y muchas otras actividades que de alguna manera nos van a permitir estar favoreciendo esta honestidad y este civismo y sobre todo en donde también se busque que este aprendizaje que los niños reciben en la escuela no quede ahí, que este aprendizaje se traslade a las familias y esto obviamente permita un beneficio comunitario, que sea un aprendizaje que se inicie en la escuela, pero que continúe para toda la vida y alcanzar precisamente este desarrollo integral de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, maestros, maestras, como se habrán dado cuenta, estos fines de la educación también los podemos estar trabajando a través de la vinculación que hagamos con los ejes articuladores. El perfil de egreso de la educación básica tiene implícitos estos fines. El trabajo con las diferentes metodologías nos permite también alcanzar este desarrollo integral en nuestros estudiantes. Entonces, si nos damos cuenta, mucho de lo que hacemos en nuestros salones, en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, están contribuyendo a estos fines, al logro de estos fines. A veces no nos damos cuenta, pero al momento de hacer el análisis de los documentos, vamos imaginando todo aquello que hacemos y que realmente está encauzado a el logro de estos fines. Y también, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? También a veces nos damos cuenta de aquello que no está contribuyendo a alcanzar estos fines de la educación. Entonces, tengamos eso en cuenta. En su cuadernito de notas, vayan ustedes haciendo anotaciones de aquello que nos permite favorecer el alcance de estos fines de la educación y aquello que podemos identificar que lo limita o que lo obstaculiza. Esto nos va a servir para poder tener nuestras notas de estudio y en el momento que estemos frente a nuestro examen, tengamos mayor claridad para identificar aquello que nos están preguntando. Como se habrán dado cuenta, en las diapositivas están señaladas las palabritas clave. Enfóquense ustedes en el reconocimiento de este tipo de palabras porque son palabras con las que deberán familiarizarse para poder responder de manera pertinente y de manera acertada en ese examen que van ustedes a presentar. Y bien, maestros, aquí termina esta pequeña sesión de los fines de la educación, no sin antes dejar para ustedes un pequeño mensaje que dice así: deja de tener miedo por lo que pueda salir mal y comienza a emocionarte por lo que puede salir bien. Entonces, maestros, maestras, vayan ustedes a ese examen con emoción de poder alcanzar su meta, porque ese es el fin por el que ustedes están aquí, lograr esa meta, lograr ese sueño que se han propuesto y que segura estoy, muchos de ustedes lo van a lograr. Soy la profesora Claudia Mateo Serrano y estuve compartiendo para ustedes esta sesión. Nos vemos hasta la próxima.